pues muchas gracias a todos ustedes que, como decía anteriormente, tienen hambre y sed por la palabra de Dios y sobre todas las cosas que están interesados en que los eventos que están alrededor sucediendo en el mundo, principalmente en los últimos 3 años o 4 máximo, han repercutido de una forma profundísima en la sociedad, en la geopolítica, en la filosofía, en todas las disciplinas académicas que podamos mencionar. No cabe duda que de repente el mundo se desarticuló, aunque ya venía bastante desarticulado, pero estos últimos 3 o 4 años de la pandemia, luego la invasión de Rusia sobre Ucrania, han producido un caos total en el mundo y del cual pero muy pocos cristianos están conscientes, ¿verdad? Ya no digamos el mundo externo, pues con los noticieros y las noticias y los periodistas, politólogos, que dan su opinión. Sin embargo, nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? A la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Porque si alguna época a través de toda la historia del cristianismo ha sido importante y significativa y vital para poder alertarnos y poder prepararnos más que nada, son las profecías bíblicas. Y en las profecías bíblicas, pues encontramos que Dios ha preparado el camino, Dios ha hecho a través de la historia de Israel, a través de la historia del cristianismo, a través de la forma como se desarrollan los acontecimientos, nos está demostrando que Él está al control de la historia. Porque aun cuando Dios nos ha dado la libertad y el libre albedrío, Dios tiene el control del final de la historia humana, tal como la Biblia lo profetiza. Y pues en vista de todas estas circunstancias, fui impelido, motivado a escribir este último libro. Este es mi 8º libro, gracias a Dios, para poder orientarlos a todos ustedes, hermanos, los que seguimos a Jesucristo, para tener un orden cronológico de los acontecimientos bíblicamente, porque venimos a la Biblia y las preguntas, ¿cuándo viene el rapto? ¿Es antes o después de la tribulación? ¿O es al final? ¿Qué va a haber en el milenio? ¿Es cierto que va a haber reproducción sexual en el milenio? ¿Y después del milenio son los cielos nuevos y la tierra nueva? ¿O es antes del milenio? ¿O es antes de la segunda venida de Jesucristo? En fin, hay muchísimas teorías, muchas interpretaciones que han confundido, han producido mucha confusión. ¿Por qué? Por no tener este orden cronológico o esta sucesión de eventos, esta secuencia de eventos de una forma ordenada bíblicamente. Entonces, en este libro, pues vamos a encontrar claramente 8 capítulos que son en los cuales yo describo este orden de eventos que los voy a enunciar rápidamente. En primer lugar, el primer capítulo es el rapto de la iglesia. Ahí demostramos claramente que el rapto de la iglesia va a suceder en el momento en el que desaparezcamos millones de creyentes del mundo, pero esto no inicia la tribulación. Esto es muy importante, porque mucha gente cree que viene el rapto de la iglesia e inmediatamente comienza la tribulación. Vamos a poner esto en mucho orden y con mucha claridad. El rapto puede suceder hoy mismo en la noche al acabar la reunión o durante esta reunión o mañana, un mes, un año, no lo sabemos. Y pueden pasar 2 o 3 o 4 o 5 años para que comience la tribulación. O sea, ¿qué quiero decir? El rapto no implica el inicio de la tribulación. Esto es muy importante. Lo que inicia la tribulación, la tribulación es la firma del tratado de paz del anticristo. En cuanto el anticristo confirme este tratado de paz y lo firme con los judíos, en ese momento comienza la tribulación. Así que no es el rapto el que inicia la tribulación, es la firma del tratado del anticristo. En segundo lugar, vemos la iglesia en el cielo, o sea, somos arrebatados, pasa un periodo de 7 años aquí en el mundo y los cristianos, ¿dónde estamos? Bueno, nos vamos al cielo, pero en 1 Corintios capítulo 3 del 8 al 10, Romanos 14, 10, 2 Corintios 5, 10 nos habla claramente que los cristianos, mientras pasa la tribulación, vamos a ser examinados, vamos a ser juzgados, no de acuerdo ya a nuestra salvación, porque nuestra salvación está segura
con la muerte y resurrección de Cristo. En el cielo se llama el tribunal de Cristo. Esta palabra tribunal es la palabra griega bema, con B de burro, bema, que significa que vamos a ser examinados en cuanto a las obras que hicimos o dejamos de hacer. Esto está más claramente en 1 Corintios capítulo 3, donde dice que si algunos cristianos no hicieron obras ni tuvieron frutos, serán pasados por el fuego y perderán las 5 coronas que menciona el Nuevo Testamento, perderán recompensas y además, pues en la otra vida en el cielo, no creamos que todos vamos a tener la misma posición, porque claramente, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, encontramos estas palabras, en versículo 3, versículo 4, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, y dice el apóstol Juan, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Veamos con mucha atención este versículo. Juan está viendo en el cielo los que fueron dignos de juzgar, sentarse en tronos. Un trono es un símbolo o una representación de autoridad, de gobierno y de tener súbditos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que habrá cristianos que van a gobernar en la otra vida. Van a sentarse en tronos que están simbolizados también en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y vamos nosotros, los que estén en los tronos o los que estén sentados para gobernar, a juzgar, porque va a haber una creación de cielos nuevos y tierra nueva, va a haber nuevas galaxias, va a haber nuevas cosas que vamos a tener que enfrentar nosotros junto con Jesucristo. Entonces es importante que en la otra vida va a haber cristianos que van a juzgar, que se van a sentar en tronos, y va a haber cristianos que van a seguir siendo soldados rasos nada más. O sea, muchos cristianos dicen, bueno, pues yo me conformo con llegar al cielo de panzazo, con un 6 de calificación. Bueno, dice la Biblia continuamente, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo van a recoger la cosecha. No nos quedemos simplemente en mostrar la misma solicitud que estamos mostrando ahorita, sino hasta el fin, para plena certeza de la esperanza y para que no seamos oidores, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Así que cuando estemos en el cielo, viene el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados, se nos van a entregar coronas, etcétera, etcétera. Y después de este juicio en el cielo, en el capítulo 19 de Apocalipsis, viene las bodas del Cordero. El hecho de que las bodas del Cordero estén antes, escuchemos esto, están antes de la segunda venida de Cristo, nos demuestra sin lugar a dudas que el rapto, ¿verdad?, nos lleva y nos escapa o nos hace ausentes de la gran tribulación, porque vamos a estar en las bodas del Cordero. Y entonces dice Apocalipsis 9, bajamos con Cristo y nos enfrentamos entonces a el reino milenial o al reino mesiánico, donde reinaremos con Cristo, que es la segunda venida de Cristo. Vemos nosotros, en tercer lugar, en este libro, la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Bueno, es la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27, que es la promesa que Dios le hace a la nación de Israel y al pueblo judío. Esto es una profecía con 100% que es dirigida al pueblo de Israel, no a la iglesia. Entonces vemos nosotros que en la tribulación encontramos en Apocalipsis, todas las citas de Apocalipsis son del Antiguo Testamento. Las copas, el trono, los 140,000 judíos, los 2 testigos judíos, puros judíos en el Apocalipsis después del capítulo 4, que es el arrebatamiento, testificando al mundo el evangelio eterno antes de que venga Cristo, porque nosotros, la iglesia, ya no va a estar aquí. Entonces, en estos 7 años de tribulación, que va a ser la semana 70 de Daniel, que algún día tenemos que estudiarla, Daniel 9, 24 al 27, repito, va a ser un tiempo en el que el anticristo firma el tratado con los judíos. Isaías capítulo 28 pueden encontrar los detalles de este pacto que va a ser con la muerte y con el infierno. Y el anticristo les estará garantizando a los judíos durante 7 años, supuestamente, que no van a ser invadidos. O sea, ¿por qué los judíos o los líderes de Israel
acudirán al anticristo a pedirle protección para que firme un tratado y les garantice que no van a ser invadidos ni atacados por nadie, simplemente por eso, porque ellos van a sentirse amenazados tal vez después de la guerra de Ezequiel 38 y 39, para que ellos puedan ya durante 3 años y medio sentirse seguros, y durante estos 3 años y medio van a levantar el templo, van a volver a ofrecer sacrificios, van a volver a establecer el sacerdocio, pero a los 3 años y medio el anticristo viola el pacto de los 7 años o de la semana 70 de Daniel, que es una semana de años, o sea, son 7 años los de la tribulación, pero 3 años y medio el anticristo no va a estar gobernando. Dice claramente Apocalipsis capítulo 13 que al anticristo se le concederá, o sea, Dios le permitirá 3 años y medio nada más para gobernar la mayor parte de las naciones del mundo. Entonces, los primeros 3 años y medio posiblemente sea la persecución de la gran ramera o el movimiento ecuménico que ya está desarrollándose actualmente en el mundo, que menciona Apocalipsis 17, y los últimos 3 años y medio, el anticristo desata el holocausto más grande de toda la historia de la nación de Israel. Dice Mateo 24, versículo 15, advirtiéndoles Cristo a los judíos que cuando vean la abominación desoladora, y él cita la profecía de Daniel, que Daniel les habló en ese momento: huyan de Judea, váyanse a los montes, porque exactamente a los 3 años y medio el anticristo los traiciona y comienza a perseguirlos. Vemos nosotros en cuarto lugar en este capítulo de este libro la batalla del Armagedón. Ahora que sucedió la invasión de Rusia contra Ucrania, muchas personas nos preguntaron que si era la Tercera Guerra Mundial. De ninguna manera. La Biblia es bien clara. Antes de la Tercera Guerra Mundial habrá aproximadamente 3 o 4 guerras. Y es posible que la próxima sea la que se menciona en el Salmo 83, donde el primer círculo que rodea a Israel son los árabes. Egipto, Jordania, Siria, Irak, etcétera, etcétera, que son las naciones que están junto a Israel. Y después que Israel salga vencedor, como lo dice el Salmo 83, el segundo círculo es la invasión de Ezequiel 38 y 39, donde Rusia unida, escuchen esto, Ezequiel 38 nos enuncia los nombres de las naciones que van a juntarse con Rusia para invadir Israel, que serán Irán, que aparece con el nombre de Persia. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. En el 79 del siglo pasado se le cambió el nombre a República Islámica de Irán, que es el nombre que conserva todavía hasta nuestros días. Entonces viene Rusia, viene Irán, viene Turquía. Esto es muy interesante porque Turquía, con el nombre de Togarma, en el Ezequiel 38, actualmente pertenece a la OTAN. Y la pregunta es, oye, pero ¿cómo puede Turquía, perteneciendo a la OTAN, unirse a Rusia y traicionar a la OTAN? Porque al traicionar a la OTAN, traiciona a las naciones de Europa que pertenecen al tratado con la OTAN desde el Pacto de Varsovia. Sin embargo, es increíble la forma como todos estos eventos se están acelerando ante nuestros ojos. Actualmente, el hecho que la guerra de Ucrania haya privado al mundo entero casi de ver de petróleo y de que Estados Unidos esté pidiéndole a Venezuela petróleo actualmente porque fracasó el tratado económico para detener a Putin de que no invadiera ya más naciones. Vemos que Turquía, al darse cuenta que Europa se está hundiendo económicamente, que Estados Unidos está a punto de una recesión y que tal vez este año Estados Unidos caiga económicamente, Turquía está acudiendo con Rusia. Y hace 3 meses salió retratado el presidente Erdogan con el ayatollah Khomeini de Irán y con el presidente Putin de Rusia. Increíble. Ahí estaba el presidente Erdogan de Turquía retratado con ellos porque a él no le conviene quedarse sin comida y ni quedarse sin petróleo, porque tendría un golpe de estado de parte de la gente. Entonces vemos de qué forma las profecías bíblicas a través de todos estos eventos están empujando a que se cumplan exactamente
como Dios lo profetizó hace más de 2500 años. Entonces la batalla del Armagedón va a ser una reunión de la mayor parte de las naciones después de la guerra del 83 del Salmo, después de Ezequiel 38 y 39, y luego encontramos también en el cuarto sello, Apocalipsis capítulo 6, que una cuarta parte de la humanidad va a morir, y todavía no es la tercera guerra mundial. Nada más reflexionemos sobre esto. Ahorita somos 8,000,000,000 de personas. Si una cuarta parte va a morir en el cuarto sello, estamos hablando de 2,000,000,000 de personas. O sea que cuando llegue la guerra del Armagedón o la tercera guerra mundial, que está en Apocalipsis 16 del 12 en adelante, vemos que pues ya casi una tercera parte de la humanidad ha sido completamente extinguida, porque una de la sexta trompeta nos habla también que otra tercera parte morirá a través de tal vez guerra nuclear o de productos químicos y de pestes y de hambres y de diferentes causas. Entonces, es muy importante que sepamos que la guerra del Armagedón es la tercera guerra mundial. Nosotros, la iglesia, no vamos a estar en la tercera guerra mundial, porque será la culminación de las guerras. Antes de que nos autodestruyamos, baja Jesucristo con todos nosotros, mata al anticristo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, para poder realmente eliminar todos los ejércitos del anticristo y establecer su reino milenial con todos nosotros. Todo esto lo explico claramente en el libro y vemos en quinto lugar la segunda venida de Jesucristo. Esto es maravilloso porque la Biblia lo describe en Mateo 24, 29 al 30, que habrá conmoción en los cielos, en la tierra, el sol se oscurecerá y verán todos la señal del Hijo del Hombre. Dice en Tito, dice la palabra de Dios, esperando la manifestación gloriosa y la aparición de Jesucristo con todos sus santos. Y esto es algo extraordinario porque vendremos nosotros con él montado en un caballo blanco. Tal vez nosotros también vengamos, porque dice la Biblia que viene con un ejército, tanto de ángeles como de nosotros, los cristianos, y de judíos, a establecer su reino mesiánico. La segunda venida de Cristo será la culminación, la terminación de la historia humana, y entonces comenzará lo que se llama el reino milenial. ¿Qué es el reino milenial? Bueno, está en todo el Antiguo Testamento, porque hay una enseñanza de un grupo de cristianos que se autodenominan amilianistas o el amilianismo, que enseñan que ya se cumplieron todas las profecías, que la semana de 70 ya se cumplió, pero ¿cómo se va a poder cumplir la semana 70 de Daniel cuando jamás se ha firmado el pacto? O sea, este pacto es algo futuro. No ha habido ningún pacto que firme nadie con Israel, ni en el año 70 cuando fue destruido. Entonces, ¿cómo es posible que podamos espiritualizar la Biblia e inventar y decir que pues el milenio no son 1000 años, ni tampoco los 144,000 son 144,000 judíos, ni la cuarta parte de la humanidad son 2,000 millones de personas, etcétera, etcétera? Pero en fin, ¿verdad? Estos hermanos, pues no están muy acertados en cuanto a la escatología, precisamente por no conocer la cronología y las secuencias de los eventos. Entonces, veamos nosotros que en el reino milenial lo escribe Isaías 65, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 66, primera de Samuel capítulo 8, segunda de Samuel, todas estas profecías que se le hicieron al rey David, que vendría alguien que ocuparía su trono, que después de Salomón habría un reino eterno. Todo esto se tiene que cumplir y no se ha cumplido todavía. Entonces no podemos decir que ya Cristo está reinando porque estamos reinando con él, porque aunque estamos reinando espiritualmente con él, físicamente se ha prometido visible y terrenalmente un reino para los judíos y para nosotros que viviremos aquí mismo en la tierra. Y lo dice claramente en Isaías 66 y Isaías capítulo 11, que el león no tendrá la fiereza, las rosas ya no tendrán espinas, morará la serpiente junto con un cordero y con un niño, y va a haber, nadie nos va a molestar, ya no va a haber envidia, no va a haber celos, no va a haber muertes en el sentido de estarnos matando entre nosotros hasta el final del milenio. Entonces, habrá reproducción, dice Isaías 66, continuarán naciendo niños durante el milenio
y familias en el milenio. Todo esto no ha sucedido. Entonces, es lógico, ¿verdad?, que estas promesas físicas, terrenales, visibles, donde los animales van a cambiar su fiereza, todavía no existe. Así que todavía no estamos en el milenio, es algo profetizado para el final de los siglos o de la historia humana. Y después tenemos del milenio en Apocalipsis capítulo 18, ¿verdad? El trono, el gran juicio del gran trono blanco. Y dice la Biblia aquí en Apocalipsis, esto es muy importante de poderlo entenderlo, porque si no lo entendemos, no lo vamos a comprender jamás. Entonces, el juicio del gran trono blanco es el juicio donde todos los que no aceptaron a Cristo serán presentados, resucitados de sus tumbas, delante de la presencia de Cristo y de Dios para ser juzgados conforme a sus obras, a lo que hicieron y dejaron de hacer. Finalmente los libros serán abiertos, dice la Biblia, y serán lanzados completamente al reino o al lago de fuego. Esto es muy importante porque nosotros ya en ese juicio no vamos a formar parte. Vuelvo a repetir, nuestro juicio ya tuvo lugar en el cielo. Y este juicio del gran trono blanco lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, 15, versículo, 11 al versículo 15, donde en ese momento dice la Biblia que desaparecerán la tierra y los cielos. ¿Cuándo será el juicio del gran trono blanco? ¿Cuándo será el gran día del juicio para todas las personas condenadas al lago de fuego al acabar el milenio? ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea, las personas que vean, que estén en el juicio del trono blanco, van a ver cómo la tierra desaparece. Ahí donde tenían su esperanza, donde querían hacer dinero, donde se sentían reyes, donde creyeron que podían ser dioses y podían gobernar el mundo, van a verlo que van a desaparecer el cielo y la tierra. Entonces, esta es la razón por la cual sabemos sin ninguna duda de que el milenio y el juicio del gran trono blanco es después que desaparezca completamente el cielo y la tierra. Y ahí serán lanzados al lago de fuego. Y dice la Biblia, y el mar entregó los muertos, los que habían en él, la muerte y el infierno entregaron sus muertos, los que murieron en el mar, los que murieron o los cremaron o en un accidente automovilístico, o a los que ahorcaron, o a los que asesinaron. Todos los seres humanos, no importa dónde hayan muerto, van a ser levantados por el poder de Dios para presentarse y enfrentar el juicio final de sus obras, donde ya no habrá gracia. Se acabó la gracia, se acabó la misericordia. Veámoslo otra vez en el versículo 11. Y delante del cual huyó el cielo y la tierra, y vi a los muertos, versículo 12, grandes y pequeños, de pie ante Dios. En el gran juicio del trono blanco, los seres humanos, ya no se van a hincar. No va a haber nadie que, por favor, perdóname, Jesucito, perdóname, Señor, me arrepiento. Van a estar parados porque ya se acabó el tiempo de la misericordia. Llegó el tiempo en el que tienen que enfrentar lo que ellos decidieron. Una vez alguien me preguntó, una viejita, oiga, pastor, yo no creo que Dios mande a nadie al infierno, porque Dios es un Dios bueno. Y yo le contesté, amén, tiene usted toda la razón. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Ellos se van a ir solitos. O sea, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo. Y las personas que se condenen, ellas mismas se van a condenar. Dios no quiere que nadie se pierda y que procedan al arrepentimiento, pero Dios no puede forzarte a que aceptes su gracia, a que acepte las manos taladradas de su Hijo, ni la corona de espinas que le pusieron a Cristo, ni la resurrección entre los muertos, porque ya Dios no puede hacer nada por ti, ni por ninguna persona que continúe en rebelión en contra de sus mandamientos. Y finalmente, después del gran juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15, tenemos el cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, vamos a hacer rápidamente esto de una forma cronológica. Primero viene el rapto de la iglesia,
los 7 años de la tribulación, después los 1000 años del descanso, nuestras vacaciones, al final de los 1000 años o del milenio, el juicio del gran trono blanco, y después del juicio del gran trono blanco, y después del milenio, porque en el milenio va a haber pecado, Cristo va a juzgar con vara de hierro, viene los cielos y la nueva tierra, que es la eternidad. Entonces, después del milenio son los cielos y la nueva tierra. En el milenio va a haber una restauración parcial del mundo. Las rosas, repito, no tendrán espinas, los animales perderán su fiereza, pero habrá pecado en el milenio, porque dice Apocalipsis 20 que al final del milenio va a haber la última rebelión, porque es cuando Satanás será soltado del lago del lago de fuego para producir una guerra en la que va a llevar al final a los rebeldes a la última rebelión masiva en contra de Dios. Entonces el diablo va a ser desatado y después del milenio es sofocada la guerra. Ya el lago de fuego será el anticristo, Satanás y el falso profeta, los primeros que inauguren. Le seguirán los condenados del juicio del gran trono blanco y finalmente cielos nuevos y nueva tierra, donde bajará la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 y Apocalipsis capítulo 22, donde ya moraremos eternamente con Dios. Y dice Apocalipsis 22, 3 y 4, ya no habrá más maldición. ¿Y cuál es el último enemigo de Dios? 1 Corintios capítulo 15, la muerte. Entonces, durante el milenio hay muerte, todavía Dios no ha terminado, será hasta la eternidad, hasta cuando habitemos en la nueva Jerusalén, donde ya no habrá maldición, o sea, ya no habrá muerte jamás. Y ahí pues ya no sabemos más lo que va a pasar, pero reinaremos con Cristo eternamente y por los siglos de los siglos para todos aquellos que le han seguido, que han sido apasionados por la verdad, que han sido fieles hasta la muerte y que han permanecido en esta esperanza hasta el final del siglo cuando venga Jesucristo. Más o menos, Alan, estos son los 8 capítulos que describo en el libro. Si hay preguntas, estamos de aquí en adelante abiertos a ellas. Muchísimas gracias, de verdad que qué precioso libro. Creo que es un libro que todo cristiano debe de leer, porque muchos le tienen miedo al libro de Apocalipsis y en algún momento de nuestra vida cristiana creemos que es un libro muy difícil. Claro que lo es, hay que estudiarlo, hay que meternos, hay que indagarlo, pero Así creo es. que en estos 7 capítulos, mencionaste 8, pero son 7, ¿verdad? 8. Mencionaste, quiero repetírtelos, capítulo 1, el rapto de la iglesia; 2, la iglesia; 3, la tribulación; capítulo 4, la batalla del Armagedón; capítulo 5, la segunda venida de Jesucristo; capítulo 6, el juicio del gran trono blanco. No, capítulo 6, el reino milenial. Perfecto, apúntenle, hermanos, el reino milenial. Ok, el reino milenial. Y el 7, el juicio del gran trono blanco. Correcto. Y el 8, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, Perfecto. creo que aquí está todo explicado, Así es. totalmente. Todos pueden tocar y estudiarlo y profundizarlo. Y bueno, yo creo que la primera pregunta, hay varias preguntas, muy buenas, por cierto, pero ¿nos puedes decir cómo se puede adquirir? Sé que hay 2 plataformas, pero me gustaría que tú nos explicaras cómo se puede conseguir el libro. Muy bien. Los que puedan entrar a Enlace Plus, Enlace está distribuyendo, porque les dimos los derechos a Enlace para todos los libros electrónicos, audiolibros. Así que si quieres comprarlo físicamente, están en Amazon, en Apple, o pueden escribir, ¿verdad? Googlea Editorial Berea, con B de burro, Berea. Es la editorial de todos mis libros y tú le puedes pedir 10, 50 libros a Editorial Berea, te los mandan, tienen oficinas en México, oficinas en Miami, en Argentina, en Sudamérica, etcétera, etcétera. Entonces, a través de Editorial Berea o más fácil, a través de Amazon. Bien, tenemos entonces que se puede pedir en Amazon, se puede físicamente. Así es. Hoy me hablaron de Chile, Sandro y su esposa Lorena, unos hermanos queridos de por allá, y me dijeron que ya consiguieron el libro en Enlace, pero no sabían cómo conseguirlo físicamente. Entonces,
nos acabas de responder una de las preguntas que tantas nos hicieron en estos días, sabiendo que tú hoy ibas a presentar también en Vida Nueva para el Mundo Zoom tu libro y que en Amazon físicamente y en enlace electrónicamente. Exacto. Creo que ustedes deben de promover este libro, hermanos. Compren 5, 10, 20 libros, regálenlos a pastores, a hermanos, a congregantes. Es precioso poder distribuir este libro, compartirlo. Es evangelístico también. Mucha gente se está preguntando qué está pasando el día de hoy. Y este libro, a través de estos 8 capítulos, va a poder contestar las preguntas y tantas inquietudes de este mundo que está tan desorientado. Y pues bueno, queremos aprovechar el tiempo que estás con nosotros, para que tú contestes las preguntas que nos están haciendo aquí en Zoom. Y bueno, nuestro querido amigo y hermano Pedro Aquino de Argentina dice: buenas noches, pastor, bendiciones. Pregunta: ¿se puede decir que Alemania entre en algún momento en guerra con Rusia y Rusia conquiste Alemania, ya que Alemania se menciona como Gomer, teniendo en cuenta que Alemania hoy provee armas contra Rusia? Muy buena pregunta, porque cuando comenzó la invasión de Rusia contra Ucrania, se descubrió, ¿verdad?, que pues había un gasoducto que se llama el Nord Stream número 1, que viene de Rusia hacia Alemania. O sea, Rusia surte de gas a Alemania y Alemania surtía a casi todas las naciones de la Unión Europea. Entonces, Alemania era vital para Rusia, y ahora que viene la guerra de Ucrania y este gasoducto, ¿verdad?, lo comenzaron a volar, sabemos, cerca de Noruega y Dinamarca. Alemania está corroborando, y es más, Alemania sugirió, cuando vino la invasión sobre Ucrania, a las demás naciones europeas que no se aceleraran y que no mandaran tanta dinero, ni que tampoco bloquearan las cuentas de Rusia, etcétera, etcétera. Vino la presión de Estados Unidos después. Alemania le bajó 3 rayitas al asunto y comenzó a mandar cascos a Ucrania y cosas simples y que no tenían ningún valor, etcétera, etcétera, porque a Alemania no le conviene una confrontación con Rusia. Muy bien. Ahora de que ya las sanciones económicas fracasaron, y ahora que Rusia se está envalentonando más y tiene muchísimo más poder al unirse con Rusia, al unirse con Arabia Saudita, que se acaba de unir con Irán hace algunas semanas, porque Irán, Siria, Irak, Arabia Saudita, Corea del Norte, la India, Pakistán, Afganistán, están del lado de Rusia. Casi todo el Asia Central está del lado de Rusia con la China. Así que no pudieron hacerle nada a Putin, no perdió la economía, las armas nucleares de Putin son superiores, aunque Estados Unidos tiene más dinero, que está a punto de caer en una recesión, ya no puede soportar más Estados Unidos. Ahora Alemania está como el patito feo. Se encuentra por un lado con Rusia y se encuentra por otro lado con Estados Unidos, porque Alemania sigue soñando en el Cuarto Reich. O sea, ellos sueñan todavía lo que Hitler no hizo, lo quieren continuar consumando, aunque no al estilo del nazismo, pero sueñan con conquistar y dominar Europa, porque Alemania continúa siendo el país más poderoso de Europa. En segundo lugar, Francia, ya que España, Portugal, Italia y Grecia están completamente hundidos económicamente. Así que Alemania es la única que ha sobrevivido. Ahora que Inglaterra se separa en el famoso Brexit de la Unión Europea para mantener la libra esterlina y no estarle pagando más impuestos a la Unión Europea, Alemania queda como jefa de Europa. Ahora, ¿qué va a pasar? Es así, es lo que acaban de mencionar, es verdad. Se menciona como gobierna Alemania. Bueno, si el anticristo va a salir entre el Medio Oriente y entre Europa, es lógico que Estados Unidos tenía que desaparecer, o Rusia, porque si el anticristo surge dentro de la geopolítica mundial, pues no puede estar Rusia disputando con Estados Unidos, porque entonces el anticristo quedaría en medio, y el anticristo va a surgir como el jefe junto con 10 naciones para apoderarse del mundo.
Entonces vemos que va a desaparecer Estados Unidos, Rusia se va a unir con la China y va a mantener su unión con la China bíblicamente, y es posible que Europa quede en manos de Alemania y del Medio Oriente, porque va a haber una unión. Cuando el anticristo surja, recordemos las dos piernas de la visión del rey Nabucodonosor en Daniel 2. Las dos piernas que son el cuarto imperio representa a Roma, al cuarto romano. ¿Por qué las dos piernas representan al cuarto imperio romano en Daniel capítulo 2, en la estatua de Nabucodonosor? Porque el imperio romano se dividió en dos, en el oriente y en el occidente. Nada más que el occidente duró 350 años cuando Constantino supuestamente dice que se convierte, absorbe el cristianismo como la religión oficial, pero la Roma oriental permaneció casi 1000 años en lo que se llama Estambul, que ahora es, Constantinopla, que ahora es Estambul y que pertenece a Turquía. Entonces, si el anticristo va a surgir, es lógico que haya una mezcla de 5 naciones de Europa, que es el occidente, y 5 naciones del oriente, que es lo que nos implica las dos piernas, porque las dos piernas representaron al oriente y al occidente con las dos divisiones de Roma. Entonces se va a unir 5 naciones del oriente, 5 del occidente, para formar una confederación política, de acuerdo a la Biblia, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 y Daniel 12, para que ellos puedan gobernar el mundo. Entonces el anticristo va a unir a estas 10 naciones, y cuando estas 10 naciones se unan, de acuerdo a Daniel capítulo 7, de una de las 10 naciones, dice Daniel 7, surge el anticristo. Esto es importante. No especulemos quién va a ser el anticristo, que el príncipe de España, que Obama, etcétera, etcétera, que el Papa, hasta que no haya un G10, 5 naciones de Europa y 5 en el Medio Oriente uniéndose para formar una confederación. De una de ellas surge el anticristo, y es posible que nosotros ya no estemos aquí. Así que es posible que el anticristo escoja Alemania como el cuartel general de Europa, y Siria, o entre el Siria e Irak, porque dice la Biblia que el anticristo va a ser de origen sirio, se le llama el asirio en la Biblia, Miqueas capítulo 5, Isaías capítulo 10, etcétera, etcétera. Se una precisamente el Medio Oriente con Europa por el petróleo. Europa no puede subsistir si sigue el problema con Rusia, y va a tener que acudir al Medio Oriente para que se le garantice el petróleo. Y ahora que Arabia Saudita se ha unido completamente con Irán y con Rusia y con China, pues el petróleo está en manos completamente de Rusia y de China. Ya Estados Unidos va a quedar aislado completamente, porque el que tenga el petróleo del Medio Oriente es el que va a controlar el mundo. Espero, Pedro Aquino, que eso haya contestado tu pregunta. Gran contestación, con mucho conocimiento del tema, ¿verdad? De Gomer y de Alemania. Bueno, aprovecho también para saludar a la familia Hinojosa, Mario Hinojosa, Hugo Martínez y Mario Batis. Un gran saludo, familias muy queridas que están conectadas hoy con nosotros. Muy buenas noches. Segunda pregunta, no tiene nada que ver con el libro. Esperamos que las preguntas sean relacionadas al libro, pero si quieres contestar esta pregunta, que dice así, se me perdió, espérame, tiene que ver con el tercero, el ojo que está en los billetes de los dólares, que qué significado, por qué de este significado y por qué se está usando mucho actualmente. ¿Quisieras contestar esa pregunta? Ahorita yo los invito, estoy desarrollando una serie en YouTube. Ya terminé la 8ª parte, tal vez sean 10 partes, la pueden encontrar en YouTube, se llama El Misterio de Babilonia. En esta serie es importantísimo que la consigan, porque describo todo el origen de por qué actualmente existen sociedades secretas como el Club de Bilderberg, los Rosacruces, la masonería, los grupos que están uniendo en Davos, Suiza, con el Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, y todo este movimiento de esta élite de agencias no gubernamentales forman parte de de sociedades secretas que tienen su origen desde Babilonia.
Y vemos que en Babilonia fue una torre la que levantaron y fue el primer intento humano, el primer intento en la Biblia humano de una rebelión masiva en contra de Dios para la formación de un gobierno y una sola religión. Así que desde Génesis 6, perdón, Génesis 11, que comienza la Torre de Babel, hasta nuestros días, este ha sido el plan satánico de Lucifer, un gobierno y una sola religión. Y a través de toda la historia vemos de qué forma ha transcurrido este sueño. Todos los conquistadores, Aníbal, Carlomagno, Napoleón Bonaparte, desde Saddam Hussein, Hitler, José Stalin, Benito Mussolini, etcétera, etcétera, todos los grandes conquistadores que han soñado, todos quieren conquistar el mundo, pero ninguno ha podido. Nabucodonosor, el imperio medo-persa, los babilonios, los romanos, los césares romanos se adjudicaron el nombre de dioses para que los adoraran, etcétera, etcétera. Entonces, todos tienen su origen en Babilonia. Y este símbolo que hicieron en los billetes de $1, que es una torre cortada a la mitad con un ojo, tiene un letrero hasta abajo en latín que dice Annuis Corpus Order. Si lo notan ustedes, los que tienen un billete de $1, ¿qué significa? Nuestra empresa, un orden mundial. ¿Cuándo fue editado este billete? 1776, cuando se formó la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, porque la mayor parte de los fundadores de la independencia de Estados Unidos, Thomas Jefferson, etcétera, etcétera, eran masones. Increíble. Entonces ya viene escondido, ¿verdad? En la misma, en la misma moneda norteamericana, el mensaje satánico, aunque no es Estados Unidos, pero viene ahí anunciado claramente que no han dejado de buscar un nuevo orden mundial. ¿Y en qué va a terminar la Biblia, la historia? Apocalipsis capítulo 13. La Biblia describe claramente que el mundo va a terminar en un nuevo orden mundial guiado por un hombre. Y escuchen esto, no es hasta el siglo XXI, donde estamos viviendo, que la tecnología le permitirá a un hombre gobernar el mundo. Porque si un hombre iba a gobernar el mundo, necesitaba computadoras, necesitaba la tecnología que tenemos ahora, el transhumanismo, la inteligencia artificial y todas estas barbaridades que están haciendo actualmente, están todas dirigidas precisamente a crear una super raza humana, una super inteligencia. Elon Musk, el que acaba de comprar Twitter, el de Proyecto X y de las fábricas de Tesla de coches, está tratando de fabricar un chip que se injerte, se implante en el cerebro con ramificaciones, con una computadora, para que ese chip injertado en el cerebro esté conectado en la computadora con una nube y pueda ese chip cambiar los celos, la envidia, la ira de las personas. Imaginemos nada más meterse y hackear a la persona. Y este es el pensamiento del Foro Económico Mundial. Hay un hombre que se llama Noah, búsquenlo, Noah Harari, con H, que es el consejero del Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, que es un alemán que es el presidente del Foro Económico Mundial. Googleen el Foro Económico Mundial y busquen Noah Harari. Vean lo que dice. Cristo no existe. La Biblia no existe. Es el tiempo de hackear el cerebro humano. Es el tiempo de apoderarnos del ser humano, controlar al ser humano para poder dominar el mundo. Esto es impresionante, increíble, que este hombre consejero del Foro Económico Mundial, descarada y de una forma de, bueno, ya no se puede decir deshonesta, ¿verdad? Porque ya son una bola de psicópatas, que es lo que son, enfermos mentales, que están tratando ya de crear una raza mejor que la de Dios. Así que todo esto se dirige a un punto, todo esto lo trato en esta serie que se llama El Misterio de Babilonia, lo pueden encontrar en YouTube. Vamos en la 8ª conferencia. Próximamente voy a dar la 9 y la 10, terminará con 10 conferencias, pero ahí describo claramente el origen de por qué también la Unión Europea tiene el símbolo de la Torre de Babel, porque la Unión Europea tiene el símbolo de una mujer montada sobre una bestia. Por el amor de Dios, ¿de dónde sacaron todo esto? ¿Por qué la Unión Europea? Porque todo viene del libro del Apocalipsis. No es coincidencia, estamos en los últimos tiempos. Bueno, El Misterio de Babilonia, otra serie que está estrenando mi papá en su canal de Armando Alducin Ministries, para que ustedes puedan encontrar esta predicación y poder ustedes tener respuestas
a estas interrogantes. Dos comentarios antes de que David, el pastor, haga la siguiente pregunta. Nos dice la familia Marchán de Chile que en CLC, para todos los chilenos conectados, la librería cristiana Amunategui, Santiago Centro, cerca de Torre Entel, se encuentran todos los libros del doctor Armando Alducin. También en Colombia, la familia Maya nos dice que en CLC pueden conseguir los libros del doctor Armando Alducin. El libro que se está estrenando en este momento de mi padre es El final de los tiempos, para que lo adquieran, para que lo regalen, para que lo compren, lo manden a pedir y lo compartan a mucha gente, porque estamos en los finales, en los últimos tiempos. Quería David. recordarles, Alan, perdón la interrupción, que el 25 y el 26 de agosto, 25 y 26 de agosto estaremos en Bogotá, en el Hotel Sheraton. A todas las gentes de Colombia que nos escuchan, pueden ustedes pedir informes el 25 y 26 de agosto para un seminario de un panorama internacional de profecías bíblicas, 25 y 26 de agosto. Intentaré bajar la imagen en este momento para todos los colombianos que nos están viendo, y qué buenas noticias, ¿verdad? Para Bogotá, Colombia. Gracias a Dios. Hotel Sheraton, 25 de agosto. Adelante, Pastor David. Sí, hola, doctor Armando, buenas noches, tío, qué gusto saludarte. Ahorita tocaste un tema muy importante, interesante acerca de la tecnología. Está tomando mucha fuerza también esta parte de la inteligencia artificial y el chat GPT, ¿verdad? Que lo están utilizando todos los jóvenes, adolescentes y niños. Y aquí Elías Herrera nos hace una pregunta que tiene que ver con todo esto. Pregunta si la imagen de la bestia, el anticristo, puede llegar a ser un robot o una computadora, ¿verdad? Que pueda de alguna forma cobrar vida por medio de algún poder demoníaco. Claro, lo dice claramente Apocalipsis capítulo 13. Y ahora con todo esto, vuelvo a repetir, teníamos que llegar a este punto en el mundo, es el mundo de la tecnología. Ahorita la diosa del mundo de la tecnología y el dios, la genética y la tecnología son los nuevos nefilim, los nuevos gigantes que están, así como en Génesis 6, los ángeles caídos se mezclaron con las mujeres para producir una raza híbrida. Vemos que Satanás no ha menguado. Ahorita a través de la tecnología y la genética están haciendo exactamente lo mismo, hackearnos, mezclar el ADN humano con animales, hacer experimentos para poder producir una raza híbrida. O sea, Satanás sabe que deformando el ADN de nosotros, pues él puede lograr la corrupción de los seres humanos. Pero en Apocalipsis 13 dice el capítulo, versículo 14, que el falso profeta va a hacer que los moradores de la tierra le hagan a la bestia una imagen que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento. Y esta palabra aliento en el griego es la palabra suche, que es la palabra, perdón, neuma. De ahí viene la palabra neumático, de la palabra aire relacionada con el aire, porque los espíritus, ¿verdad?, no se pueden ver a través de los ojos físicos. Entonces, cuando dice que se le permitió hacer aliento, apúntalo ahí en tu Biblia, Apocalipsis 13, versículo 15, esa palabra aliento, ponle arriba, es con P de Pedro, neuma, que es espíritu. O sea, va a haber un espíritu dentro de esta imagen que va a estar colocada dentro del lugar santísimo del templo judío, que va a cobrar vida. O sea, va a ser una cosa maravillosa en cuanto a los milagros satánicos y señales que va a hacer Satanás. Así que la imagen se va a llamar la abominación desoladora, y todo el mundo la va a poder ver porque se va a poder difundir en todo el mundo. ¿Y cómo se va a poder ver? Gracias a los satélites de comunicación internacional. ¿Cómo podían todas estas cosas suceder si no hubiéramos llegado a la tecnología del siglo XXI? No cabe duda que la Biblia es la historia del ser humano contada por adelantado. Eso es lo que es la Biblia. Sí, ya tenemos la imagen de Colombia. Si nos tienen paciencia, acabando las preguntas con el doctor Armando Alducin, todos los colombianos, inclusive venezolanos, nos han escrito, de Venezuela, de que van a ir a Colombia a tu conferencia allá a Bogotá. Entonces, ahorita les vamos a pasar la imagen, acabando la sesión de preguntas y respuestas.
No nos corten, no se vayan. Seguimos con las preguntas y respuestas. Y gracias, Diana Salazar, por tu reporte que estás y el resumen que está subiendo el doctor Armando Alducin. Completísimo aquí en el chat. Les recomiendo que todos anoten y le tomen un screenshot al reporte y al resumen del doctor Armando Alducin. Aquí hay una pregunta relacionada al libro. Yo creo que esta persona no entendió bien lo que es el juicio del gran trono blanco, porque pregunta a Leslie y Demetrio que si las personas que mueren sin Cristo ahora, el día del gran juicio del trono blanco, serán sacadas del infierno y regresadas nuevamente. Así es. Por eso Ok. dijo Jesucristo, ¿verdad? Viene la hora, Juan capítulo 5, en la que todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Nada más que va a haber la primera resurrección que comienza con Cristo, porque Cristo es la primera persona. Antes de Cristo hubo resurrecciones, pero volvieron a morir, como Tabita, como Lázaro, ¿verdad? Volvieron a morir. Cristo es el unigénito de la resurrección, el primer que ha resucitado para no volver a morir jamás. Entonces, seguimos nosotros, 1 Corintios 15, 20 en adelante, todo es en orden. Cristo las primicias somos nosotros y después los que siguen. En el arrebatamiento viene la resurrección de todos los cristianos desde Pentecostés hasta nuestros días. Después viene la resurrección de los 144,000, la resurrección Apocalipsis 11 de los 2 testigos y finalmente la resurrección de los judíos. Así que los que van a resucitar al final o la última resurrección se llama la segunda muerte. ¿Por qué? Porque vivieron una sola vez y van a morir 2 veces. Van a morir físicamente y van a morir eternamente. Los cristianos hemos nacido físicamente y espiritualmente y solamente vamos a morir una vez. Así que esta resurrección final del gran juicio trono blanco, ya ahí no hay compasión, ahí se acabó la misericordia, ya es el último día en donde ya las personas que se enfrentan a este juicio es porque ellos decidieron que no iban a estar contentos en el cielo, que no les gusta la santidad, no les gusta seguir a Jesús, prefieren la dolce vita y la cerveza y la droga y la mujer y el adulterio y el sexo libre y el transgénero, etcétera, etcétera. Y dice Dios, no hay ningún problema, pero nos vemos en el día de tu muerte. Nos vemos y prepárate para encontrarte con tu Dios. Algún día vas a dar cuentas de lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo. Cristian. Sí, aquí hay otra pregunta que va un poquito relacionada con eso. Dice Ronald Porras, ¿qué pasa si alguien muere hoy sin Cristo? ¿A dónde se va? ¿O en qué lugar va a estar mientras viene el juicio del gran trono blanco? Muy bien, ahorita el infierno sigue estando en el centro de la tierra. Acordémonos que en el Antiguo Testamento, hasta la cruz de Adán, hasta la cruz, todos los muertos, buenos y malos, descendían al Sheol, que es la palabra hebrea que significa el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Entonces, en el Antiguo Testamento no había la revelación, no se les había manifestado ni se les había revelado cómo era el Sheol. Viene Jesucristo y él explica claramente en el Evangelio de Lucas que el Sheol, o a donde bajaban todos los muertos antes de la cruz, estaba dividido. En un lado estaba el Gena, que en el griego es el infierno, y en el otro lado el seno de Abraham o el paraíso. Acordémonos que Cristo le dice al ladrón junto a la cruz, hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. O sea, no podía subir al cielo todavía. Bajó Cristo, 1 Pedro capítulo 3, al Sheol, bajó a donde estaban todos los que estaban en el lado del paraíso para llevárselos con él, y de Cristo a nuestros días, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Pero el infierno quedó en el centro de la tierra. Así que si alguien muere ahorita, baja al infierno, al centro de la tierra, que ahora sí se podría llamar que es una penitenciaría que está esperando la sentencia final del juez para poder de ahí presentarse al juicio del gran trono blanco y de ahí ser lanzado del infierno al lago de fuego. Así que el infierno no es el lago de fuego es la prisión eterna o que es en la que se enfrentan las personas que ya fueron juzgadas y se les demostró que fueron las personas que rechazaron la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cómo andas de tiempo, padre? 5 minutos. Muy bien. Yo creo que podemos entonces hacer 2 preguntas más. Claro. A ver, David.
Sí, aquí un hermano pregunta, ¿qué papel geopolítico lleva América del Sur? Él está poniendo como argumento que el 80% de los países liderados, bueno, por Brasil también y con una tendencia hacia la izquierda, ¿no? Entonces, esta persona pregunta si esto tiene algo que ver con algún rol que tenga dentro de la palabra, si figura o no figura América del Sur, ¿esto algo tiene que ver? Bueno, recordemos que el hombre no aprende de la historia y el hombre que no conoce la historia está condenado a repetir la historia. Entonces, esto es increíble y nos muestra la desarticulación, la confusión del ser humano. Todo el siglo pasado, de 1923, que Lenin estableció la práctica del comunismo, del manifiesto de Carlos Marx y de Federico Engels, hasta 1989. De 1923 al 89 prevaleció la ideología del comunismo, que se demostró en el 89, 90 y 91 que acabó, que fue un fracaso total. Así lo escribe Mikhail Gorbachev en su libro La Perestroika, que significa la restauración o la reforma. Entonces, a pesar de que vemos nosotros que un sistema de gobierno no funciona, ¿por qué lo volvemos a desenterrar? Bueno, pues es que ya la democracia también se demostró que no funciona. El capitalismo no funciona por la corrupción del hombre, etcétera, etcétera. Así que no hay ningún sistema de gobierno, llámese capitalismo o llámese democracia o llámese socialismo, comunismo o llámese teocracia, que funcione. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa del ser humano. El ser humano, cuando emprende cualquier negocio, cualquier función, cualquier plan, sacando a Dios de la ecuación, está condenado al fracaso. Así que todos los sistemas de gobierno que hemos inventado, llámese fascismo, comunismo, etcétera, etcétera, socialismo, democracia, han fracasado en frente a nuestros ojos. Así que esto es una tragedia, ¿verdad? Por la cual, viendo los gobernantes que pues ya no hay democracia, que es una fanfarronada, en ninguna parte realmente se cumple lo que el voto del pueblo, están desenterrando otro sistema con la esperanza de que pueda funcionar. Pero ellos sí, ellos creen que ellos pueden hacer funcionar un sistema que se mostró que fue un fracaso. Pero así es la naturaleza humana. Somos tercos por naturaleza, rebeldes por naturaleza, cabezones, y hemos llegado a la irracionalidad, a la psicopatía. La mente del ser humano actualmente está completamente enfermo. ¿Cómo lo vemos también en el área moral? ¿Cómo es posible que nos atrevamos a creer que hay otro género aparte del macho y de la hembra? Por el amor de Dios, ni la genética ni la biología nos permiten poder ni siquiera imaginarnos eso, porque no hay más que perro y perra, toro y vaca, caballo y yegua, conejo y coneja, varón y hembra, en los peces, en las aves y en los seres humanos. Pero este es el punto. Comenzamos hoy esta conversación o esta conferencia, esta entrevista, mostrando que vivimos en un mundo desarticulado completamente, un mundo que ha perdido la brújula, un mundo que se encuentra a la orilla del abismo. Y bíblicamente, pues toda América, el continente americano, para terminar, no va a existir, porque vamos a hacer cálculos. Si en el cuarto sello mencionamos desaparecen 2,000 millones de personas, o la cuarta parte de los que vivimos actualmente, desde Alaska hasta la Patagonia, ¿cuántos habitantes hay en todo el continente americano? Aproximadamente 1,100 millones de personas. Así que van a desaparecer 2 continentes o 2 áreas geográficas iguales a todo el continente americano para que podamos realmente contar 2,000 millones de personas. Así que adiós Querétaro, adiós Argentina, adiós Brasil. El continente americano está, o posiblemente por la guerra nuclear, está condenado a desaparecer completamente. Así que nos vemos desde el cielo. Muy bien. Gracias, Cristian. Sí, aquí ya preguntaron. Perdón, Cristian, la hermana Esmeralda aquí en el Zoom ha subido 2 imágenes de Colombia. No hemos verificado esta información, pero es del desayuno de del doctor Armando Alducin en Bogotá. Entonces, ya le tomé yo 2 screenshots, pero para que todos los interesados quieran también checar esta información, se los agradeceríamos. Adelante, Cristian. Sí, aquí ya también en el chat preguntaron
un par de veces acerca del arrebatamiento, ¿no? Que es el próximo evento que esperamos como iglesia, pero preguntan acerca de los niños, si los niños van a ser arrebatados o hay un Todos. juicio diferente para ellos. De La los gente tiene mucho tales esa duda. de los tales es el reino de los cielos. Dejen que los niños se acerquen a mi hijo Jesús, porque los tales. Ahora, la edad no sabemos, ¿verdad? Hay niños ahorita con una mentalidad de 5 o 6 años. Tenemos una nietecita, mi esposa y yo, Ana Sofía, que tiene 2 años. Y mi esposa anda como Pepita en comal. Ya ni me pelas ahorita, la nieta nada más. Digo, yo también. Dicen que los nietos son el postre de la vida. Así que le estamos disfrutando como no nos imaginamos. Y ahora con la bisnieta de Cristian, ¿verdad? Ya somos bisabuelos. Mira nada más, ya somos la generación, a pesar de que todavía no estamos tan chochos, ¿verdad? Ya llegamos a ser bisabuelos. Y la hija de Cristian es nuestra bisnieta, gracias a Dios. Así que todos los niños, ¿verdad? Ya no sé, 5 o 6 años, pero en cuanto ya puedan tener discernimiento entre el bien y el mal, claramente, ¿verdad? Pertenecen al reino de Dios. Así que los cuneros van a quedar vacíos completamente. Las mamás embarazadas se van a ir también del arrebatamiento y tal vez allá en el cielo nazcan, pero allá los ángeles van a ser los parteros o las parteras, no sabemos, pero no hay ningún niño que se vaya a quedar aquí en el mundo. Gracias a Dios. Amén, amén. Bueno, última pregunta. Hay muchas preguntas con respecto a los 2 testigos. Dicen que si va a ser Juan el Bautista y pues bueno. No sabemos. El que está asegurado es Elías, porque Malaquías, el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, el último capítulo de Malaquías dice claramente que Elías vendría antes de la venida del día del Señor. Y el segundo, los candidatos son Moisés y Enoc. Enoc porque no murió y Moisés porque no se encontró su lugar donde lo enterró Dios. Así que solo Dios sabe. Lo más seguro es que sea Enoc porque fue el que no murió y es el que tiene que morir, ¿verdad? Físicamente, igual que Elías. Sí, hablaste ahorita de los niños que se van a ir al cielo y mencionaste que también las mujeres embarazadas se van a ir en el rapto. Claro. Pero creo que fue ahí un error, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Un error? O sea, las mamás, aunque no sean salvas, embarazadas, se van a ir al cielo. No, estoy hablando, no estoy diciendo que todas, solamente porque estén embarazadas, no para nada. Ah, ok. Si están embarazadas, Ya nos están preguntando, si pero están bueno, qué bueno que embarazadas, se aclaras. quedan y su niño nace en la tribulación. Los niños que nazcan hijos de cristianos son los que se van en el arrebatamiento. Es muy buen punto ese que aclaraste. Sí, qué bueno, porque bueno, dentro del vientre desaparece, imagínate, el bebé y fueron muchas preguntas de bebés si se van al cielo y a qué edad son conscientes y pueden recibir a Cristo y pues creo que ya respondiste muy claramente esa pregunta. Preocupémonos nosotros y con la garantía que nuestros hijos, nietos, se vienen con nosotros. También una muy buena información en Costa Rica, Rosario Granados, gracias, nos dice que en librería Peniel, en Moravia, ahí se venden todos los libros del doctor Armando Alducin. Y te queremos agradecer mucho, te amamos, Pa, de verdad, gracias por, de verdad, siempre aceptar nuestra invitación a este Zoom. Tenemos 3 años, yo te he platicado tanto de todos los hermanos de tantos países y siempre te platico con tanto amor de todos estos hermanos que cada jueves se conectan con nosotros. Estamos promoviendo tu libro, El final de los tiempos, que se puede conseguir por Amazon y por electrónicamente por el canal de televisión Enlace para que usted lo adquiera. Son 8 capítulos y usted puede tener una información completa de lo que va a pasar desde el rapto de la iglesia hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. Gracias nuevamente, Pa. Nos vemos en Israel en unos pocos días. Gracias a Dios, vamos a tener un tiempo por allá también precioso, con más de 320 personas, 318 personas que van a ir a Israel, hambrientos también de la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias, al contrario, Alan, y gracias a todos ustedes, gracias David, gracias Cristian, y a todos los hermanos les mandamos un cariñoso a mi esposa y yo, saludos. Acuérdense también, les pedimos que oren por nosotros, que se acuerden sus oraciones por nosotros, las necesitamos como no se imaginan. Estamos atravesando toda la cristiandad de la iglesia,
un valle de sombras para el mundo, pero nosotros vamos a tener cada vez más y más y más luz cuando realmente nos estamos preocupando en buscar. El que busca va a encontrar, al que toca se le va a contestar y al que llama se le va a decir. Así que es importante que no nos quedemos solamente inactivos, ¿verdad? Pues no sé si va a pasar esto o aquello, sino que Dios quiere que estemos con un espíritu de búsqueda, un espíritu de que amemos la verdad, que amemos la palabra de Dios, que amemos sus mandamientos y sobre todas las cosas, me despido recordándoles que es importante, si invocamos a Dios por Padre, Él quiere que nosotros vivamos con su temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y el temor de Dios es vivir con la conciencia que las 24 horas del día Dios nos observa, conoce nuestros pensamientos desde lejos, nuestros motivos por los cuales hacemos lo que hacemos y también nuestros planes. Y nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Estará con nosotros hasta el final del mundo. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. Nos Amén. encantaría si nos despides con una oración y nos bendices a todos. Con mucho gusto. A Estefano, que nos está viendo desde el hospital, y Wendy también, oramos por ti, hijo, te amamos, hijo, estamos contigo todos, está recibiendo sus quimioterapias. Un beso, hijo, Estefano, de verdad, te amo. Y cualquier persona ahorita que nos observa, que no tiene a Cristo, yo tengo una pregunta para asegurarte si tienes a Cristo. Si tú murieras hoy en la noche, estás el 100% seguro, sin ninguna duda, de que te vas al cielo. No contestes ahorita. Si tú me dices, bueno, pues no lo sé, porque no eres cristiano. Si me dices, es que no he hecho las buenas obras suficientes, no has entendido el evangelio. Una persona que es cristiana te contesta, sí, sí estoy seguro. ¿Por qué? Sería la segunda pregunta. Y tú contestarías, porque alguien en una cruz pagó por mí. No por mis pecados ni porque sea buena gente, sino porque en la cruz alguien pagó por mí que se llama Jesucristo. A los 3 días resucitó y me da la esperanza al creer y seguirle que voy a volver a vivir con él. Y si tú no tienes esta esperanza, díselo en este momento con todo tu corazón. Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he vivido lejos de ti y que en esa cruz pagaste con tu sangre preciosa por ellos. Como creo que resucitaste de los muertos a los 3 días, fuiste enterrado, crucificado y resucitado, te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Señor, porque la corta vida que me queda, la quiero vivir para conocerte, para servirte, para adorarte en espíritu y en verdad, para dar testimonio a mi familia, a mis amistades, al mundo entero, que tú moriste en esa cruz y ese amor en la cruz, el mundo lo debe recibir y conocer. Gracias porque ahora soy un testigo más de tu gracia y tu misericordia y gracias por la seguridad que me has dado en este instante de que al morir viviré contigo por toda la eternidad. Vendrán tus ángeles, donde quiera que yo muera, me recogerán y será para mí el más grande día de mi libertad, porque sería el día en el que te veré cara a cara, secarás mis lágrimas, me abrazarás y yo sabré que valió la pena haber creído y haber seguido en tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén.